Muy bien, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Damos la bienvenida a la asambleísta Elizabeth Cabezas del movimiento Alianza País. Le saluda Patricia Chango en micrófonos y Priscila Ruiz. Señora asambleísta, buenos días. Muy buenos días, Patricia y Priscila. Qué gusto escucharles. Un saludo cordial a ustedes y a todos quienes están siguiendo la señal de Radio Sensación. Asambleísta, mi primera pregunta parte de antes de que se apruebe la ley de apoyo humanitario, donde existieron una serie de cuestionamientos a la misma, y luego cuando la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley se produjo una serie de demandas en la Corte Constitucional, tanto por representantes del Frente Unitario de Trabajadores como por el sector empresarial. En este contexto quisiera conocer cuál es su opinión al respecto y qué se debería esperar de respuesta de la Corte Constitucional. A ver, la ley de apoyo humanitario fue aprobada justamente por la Asamblea, fue un proyecto económico urgente que llegó desde el Ejecutivo y al que la Asamblea Nacional le hizo varias añadiduras de artículos importantes referentes fundamentalmente a buscar el bienestar de la ciudadanía. Personalmente yo hice varios aportes a ella, tuve una propuesta de ley que pensaba en las facilidades que el ciudadano requiere en un momento tan complejo como este, donde había que darles tiempo para el pago de obligaciones bancarias, para el pago de las obligaciones con sus arrendadores, para el pago de sus obligaciones de servicios básicos. Así que realmente esa ley fue humanizada en la Asamblea Nacional cuando pudimos incorporar todos estos puntos de vista que realmente ayudaron a la ciudadanía en cosas prácticas, que es lo que la gente este rato necesita. La gente está sin trabajo, la gente ha sido despedida de sus lugares de labores, ha cerrado sus negocios, ha reducido sus niveles de venta, por lo tanto no tienen dinero en los bolsillos como para pagar todas esas obligaciones. Es por eso que nosotros vimos la necesidad y personalmente, como lo he dicho, planteé ampliar los plazos sin recargos de mora, sin ningún tipo de recargos para que la gente tenga liquidez y pueda cubrir con esas obligaciones oportunamente. Asambleísta, veamos lo que se ha cumplido y lo que no en la ley humanitaria, puesto que ahí dice que el Ministerio de Educación debe brindar todas las facilidades y también incentivos para la implementación de sistemas de educación en modalidad virtual. ¿Cómo se ha implementado esta ley respecto a personas que carecen de recursos económicos para obtener, digamos, una computadora, un celular e incluso la accesibilidad de Internet? Recordemos que salió una noticia donde se verificaba, ¿no?, en un sector de Manabí, donde habían jóvenes que se subían a los árboles para poder acceder a Internet. Bueno, de hecho hay que tener la claridad de que en el país hay una deficiencia del servicio de Internet, por eso es que este sistema de educación a través de los medios virtuales representa un reto no para la Asamblea, sino para el Ejecutivo, que es de quien tiene que dotar de todos estos servicios, de implementar rápidamente esta cobertura, y también para las empresas de telefonía particular que tienen un gran negocio alrededor de la venta del Internet. Entonces aquí realmente ningún país estuvo preparado para una situación como esta. Han habido problemas en varios ámbitos, pero evidentemente se han develado las falencias estructurales que tiene el Ecuador, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que si algo de positivo va a tener esta tragedia es que definitivamente va a marcar las prioridades que el país tiene hacia el futuro, en donde debemos entender que hay cosas que son básicas y elementales, que la población no puede carecer de ellas, y que si queremos tener estos sistemas generalizados de educación virtual, no lo podríamos hacer si no tenemos un sistema de Internet que llegue a casi todos los rincones del país. Entonces aquí hay que complementar además con todos los medios de información como son radios y televisoras gubernamentales. Usted ve que hay canales incautados por el gobierno que en este momento podrían dedicar gran parte de sus horarios para que transmitan los currículums de la educación, en lugar de estar pasando películas de narcotráfico. Entonces creo que aquí deben haber prioridades que son fundamentales y que en este momento tienen que ser marcadas y puestas ya a ejecución de manera inmediata. Asambleísta, pero bueno, eso quedaría ya en manos del gobierno nacional. Usted indicó que ha realizado una serie de aportes a la propuesta
de la ley humanitaria que en la actualidad ya está vigente. Entre ellos destacó usted el pago de las obligaciones bancarias. ¿Usted ha hecho seguimiento al respecto? Las instituciones bancarias están tomando conciencia de que muchos de los ciudadanos, como usted indicó, son más de 240,000 ciudadanos que se han quedado sin empleos y por ende con deudas. De hecho, esa es una de las principales prioridades. Lamentablemente debo decir que creo que uno de los ausentes de la sensibilización de estos momentos críticos del país es la banca. La banca más bien ha tenido un rol de exigencias, de cobranzas anticipadas, de débitos arbitrarios de cuentas de ahorros para pagar créditos de las personas, y creo que aquí realmente tienen una deuda con el país en un momento tan complejo como este. La ley lo que prevé es justamente que se puedan poner de acuerdo las partes para diferir las operaciones de crédito y puedan tener la opción de ampliar los plazos para esas obligaciones. Personalmente, y le voy a decir de un caso mío particular, yo he tenido varias obligaciones que he tenido que diferir con las tarjetas de crédito. He tenido la apertura de parte de algunas para así hacerlo, mientras otras lo que han hecho es buscar los mecanismos de incrementar costos por vías de cobranza supuestamente legal, que no he recibido ni una sola llamada telefónica, pero me cobraron la tarjeta de crédito $8 por cobranza legal, $23 por algunas otras gestiones, y así han ido más bien ellos aumentando sus ingresos sin entender que cada dólar es un montón de plata para los ciudadanos. Y en esa línea es penoso decirlo, no ha habido esa correspondencia que hubiéramos esperado los ciudadanos de parte de los bancos, y este rato los bancos deberían procurar bajar tasas de interés, flexibilizar sus pagos para no perder a los clientes, porque lo peor que puede pasar es que un cliente quiebre y quede pues endeudado y no le pague al banco esas obligaciones. Entonces no es cuestión de usufructuar de un momento complejo como el que vivimos, sino más bien de buscar los mecanismos de apoyo para salir adelante todos juntos, que es la única manera de recuperar la economía. Justamente, asambleísta, hablando sobre los mecanismos de apoyo que usted menciona, ¿qué mecanismos se pueden dar desde la ley humanitaria respecto a los préstamos bancarios? Hay bancos que, por ejemplo, piden una serie de documentos, y en esa serie de documentos los interesados pierden la esperanza de continuar con el proceso y adquirir un crédito. Miren, nosotros aquí no podemos cambiar los procedimientos de las instituciones, pero sí hemos dado pautas y guía para lo que es la política pública ya en las instituciones, y justamente el llamado era a flexibilizar los pagos de todas las obligaciones, y obviamente en un momento de crisis como esta los bancos lo que van a tratar es de más bien resguardarse de mejor manera para evitar tener un problema de cartera vencida en el corto y en el mediano plazo. Por lo tanto, hay varios bancos que han ofrecido nuevas líneas de crédito para emprendimientos, nuevas líneas de crédito para refinanciamiento de operaciones, líneas de crédito para pago de salarios de las empresas que no han podido alcanzar sus niveles de ventas adecuados. Entonces, esto ya depende también de toda la línea que en bancos se pueda manejar. Yo he visto, y con buenos ojos, que la Superintendencia de Bancos incluso ha planteado ya mecanismos a las distintas instituciones financieras para que se alineen a esta emergencia del país y sus políticas vayan encaminadas a flexibilizar las formas de pago para todos los ciudadanos y nuevos créditos que son indispensables de este momento. Asambleísta, recordemos que el gobierno aprobó las directrices para que se realicen diálogos dentro de la ley humanitaria entre el sector empresarial y los trabajadores. El objetivo, según se decía en el proyecto de ley, es modificar las condiciones económicas en relación a la parte laboral, pero lamentablemente no sé si se ha malinterpretado la propuesta como tal, porque en muchos de los casos los trabajadores lo que han tenido es simplemente que escuchar el planteamiento del sector empresarial, y en estos casos como tal se les ha bajado sus salarios mucho menos del 50%, hay personas que les han reducido hasta un 55%. ¿Esto es legal, no es legal, como estuvo planteado en el proyecto de ley? A ver, la ley lo que hizo es inclusive dejar aclarada cuál debería ser las condiciones para que una empresa se acoja justamente al despido por causas por fuerza mayor. Entonces, esta causal de fuerza mayor, que fue mal interpretada o vivamente interpretada por algunos empresarios, hizo que despidan a muchísimas personas sin que la empresa cierre sus
sus plantas y sus operaciones de manera definitiva, que es la única interpretación que existe para la causal de fuerza mayor. A pesar de que eso no se dio, las empresas en muchos casos despidieron a sus empleados. Es por eso que en la ley se clarificó este punto, dejando claramente establecido cuáles son las únicas circunstancias en las cuales los empleados pueden salir por esta causal, que es el cierre definitivo de la empresa. No es el cierre de una línea de producción, no es el cierre parcial, sino es el cierre definitivo de la empresa. Es por eso que usted habrá escuchado, hay muchísimas demandas de este rato en el Ministerio de Trabajo, justamente porque hay ciudadanos que fueron despedidos bajo esta causa sin que sea cumplida las condiciones que la ley así lo establece. Entonces esto ya va a un ámbito legal de reclamación y tendrán que obviamente ser resarcidos con los valores que legalmente les correspondían. Asambleísta, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes. Él nos consulta si es que el próximo mes se realizará el pago del 14º. ¿Este valor debe ser entregado al trabajador en su totalidad o cuál sería la situación al respecto sobre el 14º? Mire, legalmente corresponde, así ha sido todo el tiempo. Sin embargo, yo debo comentar, dada la situación y la crisis que ha habido en este momento, hay muchas empresas que están llegando a acuerdos con sus trabajadores para evitar despedirlos. Este rato yo creo que tanto del lado de los trabajadores cuanto de los empleados debemos tener un nivel de comprensión distinta porque la situación así lo amerita. En el sector público muchos años no se había dado, pero ahora en el sector público ya los pagos de los salarios no se dan a fin de mes como era una costumbre, ahora se dan con muchísimo tiempo de retraso. Estamos hablando de que hoy es 20 de julio y todavía no se han pagado salarios del mes de junio. Entonces, entendiendo que hay una crisis, entendiendo que la situación no es una situación lógica y normal, yo en muchas ocasiones sí hago un llamado a que los trabajadores también flexibilicen un poco eso, a pesar de que entendemos de que hay mucha gente que vive del dinero que recibe sus salarios al día, entonces se complica, pero ha generado esto una cola de retrasos y por eso todo lo que hablamos antes del tema de tarjetas de crédito y de bancos, porque esto es una cadena de retrasos que obliga a que todos nos alineemos a la situación que se está viviendo. Asambleísta, con esto usted me quiere dar a entender que para el próximo mes también debe haber un acuerdo para el pago del 14º. Los trabajadores deben estar pendientes de ver qué les dice el sector empresarial, si van a poder recibir el 14º o les van a dar en partes. No, yo lo que le quiero decir es que hay una crisis y que posiblemente hay empleadores que no van a poder cubrir porque no lo han hecho ni siquiera con los salarios ordinarios, menos aún van a poder hacerlo con los salarios extraordinarios como es este. Entonces, en esa línea yo espero que se pueda y que todos puedan cumplir con estas obligaciones a tiempo como manda la ley, pero la realidad que vivimos del día de hoy no es esa realidad. La realidad es distinta, la realidad obliga a que mucha gente fue despedida, a que muchas personas están trabajando medio tiempo porque es mejor ganar la mitad a no ganar nada. Entonces, de este rato hay que ser, yo diría, comprensibles con lo que está sucediendo, pero obviamente eso no limita a que se deje de cumplir con lo que la ley manda. Asambleísta, tenemos otra consulta de un oyente. Él dice que está consciente de que la ley entró en vigencia hace algunas semanas atrás, pero ¿esta ley es retroactiva o no? Es lo que nos consultan. No, la ley no es retroactiva, rige a partir de la fecha de su promulgación en el registro oficial. Por eso es que justamente nosotros como asamblea no nos tomamos los 30 días que la ley manda para tratar un proyecto económico urgente, sino que lo hicimos en el menor tiempo posible, entendiendo que las circunstancias de la pandemia obligaban a tomar medidas rápidas y urgentes. Entonces lo hicimos en el menor tiempo posible, pero lastimosamente no es retroactivo. Asambleísta, como usted nos ha mencionado, han habido bastantes llamadas al Ministerio del Trabajo por este tema, ¿no? Pero hablemos también del inquilinato. En el tema del inquilinato, para que los arrendatarios puedan acogerse a la suspensión temporal, debían cancelar al menos el 20% del valor pendiente. Han habido casos que ni siquiera tienen ese 20% y les han desalojado de sus viviendas porque se amparan diciendo que es propiedad de ellos, ¿no? ¿Qué pueden hacer las personas que se quedan totalmente en la calle respecto al tema de inquilinato, asambleísta? Mire, aquí también yo llamo a la sensibilidad de todos. Yo le voy a contar un caso personal. Mi madre tiene una casa donde tiene varios departamentos. Yo soy la encargada de
de hacer justamente las gestiones de cobranza. Y fíjese que muchos de ellos no tienen para pagar, pero entendiendo la circunstancia, lo menos que uno puede hacer es ponerte, yo diría, a vulnerar más las necesidades de estas personas. Hemos llegado a un acuerdo y obviamente ellos no han pagado estos últimos 2-3 meses. Claro, es gente que nosotros conocemos y todo lo más, y posiblemente como haya en varios casos, ya depende de la relación que haya con los dueños de casa y con los inquilinos. Yo creo que estas posiciones extremas de desalojo ya se llevan además en el ámbito legal y judicial, y no siempre son por esta causa, sino pueden ser ya el resultado de retrasos anteriores o de incumplimientos dentro de los términos del contrato. Pero en esta situación yo creo que todos tenemos que flexibilizarnos y todos tenemos que dar la mano, porque siempre hay personas que en este momento no van a poder pagar, y no porque no lo quieren hacer, sino porque las circunstancias les obliga así actuar. Asambleísta, el incremento de servicios básicos también se prohíbe, pero lastimosamente la ley de apoyo humanitario no soluciona este tema de las quejas de los usuarios por parte de la facturación, no tanto del agua como la luz, que se ha suscitado en estos días del incremento. ¿Cómo apoya esta ley humanitaria en este tema? A ver, la ley establece con claridad de que no pueden haber aumentos y no pueden haber recargos de mora. Lastimosamente, se han dado una serie de incrementos y se han dado una serie de pagos de valores excesivos que han sido ya denunciados y que las instituciones están haciendo la revisión correspondiente. Lastimosamente, yo digo, no ha habido aquí los controles necesarios. Entiendo que inclusive han habido falencias en las lecturas de los servicios y por eso se generó todo este problema, pero ojalá esto se resuelva rápidamente, con el compromiso además de las empresas de hacer la devolución de los valores que han sido cobrados en exceso. Asambleísta, con todo lo que está generándose alrededor de la aplicación de la ley humanitaria como tal, la falta de predisposición de muchos de los sectores, en este caso hasta del mismo sector empresarial, bancario y demás, y la situación del incremento de las facturas, ¿usted va a hacer seguimiento a toda esta situación para de alguna manera tratar de ayudar a la ciudadanía en general? Nosotros estamos dispuestos así a hacerlo. Hemos llamado a la comparecencia a varias autoridades, sobre todo de las áreas de servicios públicos, que nos parece que es lo más sensible este momento, y estamos atrás del tema. Muy bien, esta ha sido la participación de la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien nos ha acompañado este día aquí en Sensación Matinal, y a quien le agradecemos por habernos estado informando de todo el accionar al interior de la legislatura y como tal de la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias, señora asambleísta. A ustedes, mil gracias, que tengan un buen día. Igual para usted. Vámonos a un corte comercial e inmediatamente volvemos.